En el día de hoy volvemos a hablar del caso Loan Peña, varios meses después de la desaparición del nene correntino, toda la polémica que hay en torno a periodistas, abogados, que si ahora renuncia Gallego, Alejandro Pueblas. Hay muchísimas cosas que se están exponiendo en cuanto a este caso en la Argentina. Y también una de las noticias que me habéis pasado que tenía que comentar es que se había filtrado una llamada donde alguno de los implicados aseguraba que Loan estaba vivo y que aún por encima se aseguraba que había una ambulancia de por medio. Tenemos el tema del médico, que Victoria Callava justo va a aquel médico. Ahora vamos a analizar también unas fotografías que salieron de Victoria Callava hace unos meses atrás, que se están publicando también a día de hoy. Y ojo porque Canal 13 y otros medios de comunicación muy importantes en Argentina están hablando de las supuestas contradicciones de la madre de Loan de una forma un poco extrañas. Y es que aun por encima, aparte de contradicciones, vamos a decir, lo que están señalando estos medios de comunicación es que mintió en la declaración la madre de Loan. Me parece brutal esto. Lo sacó Alejandro Pueblas, por supuesto, pero que dicen ahora que la deja como muy mal parada la madre y que extraña muchísimo que la madre de un niño desaparecido de 5 años haya incurrido en estas mentiras y que asegure este tipo de cosas cuando no eran ciertas, ¿no? Pero en cuanto a la llamada, vamos a verlo ahora. De hecho, creo que tenemos por aquí el vídeo donde se analizaba todo esto. Vamos ahora mismo a mostrarlo. Tenemos por aquí en pantalla algunas de las cosas que se decía en su momento, que habían pedido GPS de algunas ambulancias para ver si realmente el niño podría haber salido en una ambulancia. Una llamada que se habría realizado en la madrugada después de la desaparición del menor. Todo esto es lo que se dice, las sospechas que había. Y las autoridades investigaban el caso y habían comenzado a analizar este nuevo elemento en la causa. A mí me parece sinceramente que algunas pistas que se creyeron que podrían llevar al paradero de Loan como que de repente se pararon. Se pararon por algo, por política o lo que sea, pero a mí me suena eso, ¿eh? La jueza sospecha que el pequeño fue trasladado en una ambulancia. Más cosas, se filtra esa llamada de que estaba vivo, pero estaba cansado. ¿Cansado? ¿Cómo que estaba cansado el niño? La llamada que podría haberlo cambiado todo. Se podría decir que alguien se choreó. Lo que se habían choreado. Esto es lo que decían aquí. La comunicación de la causa. Tenemos aquí algunas imágenes de la ambulancia y justo cuando llega la camioneta de Pérez y Callava. Imágenes que se habían filtrado. Aquí vemos a Callava, la ambulancia. Y es que esto es algo de lo que mucha gente sospechó en su momento, estas imágenes de las cuales estamos hablando actualmente con el tema de la ambulancia. Vamos a colocar por aquí la información, creo que la daban Nahuel y Diego, de hecho, a ver si justo lo tenemos aquí. Pero que dice, Loan apareció, está acá, está vivo, pero está cansado. Bajen con una ambulancia. ¿Quién hizo ese llamado? Nadie lo sabe ahora. A ver, pero cansado y luego una ambulancia es un poco raro, ¿no? Lo de cansado. Está vivo pero cansado y llamen a una ambulancia. Todo lo que se les pregunta, nadie lo sabe. ¿Con quién hablar? Nadie lo sabe. Yo creo que ahí es donde tenés que mandar cuchillo, no de forma literal, no estoy hablando literal. Y ahí va a saltar todo el pum, muchachos. No hay mucho para pensar. Entonces ahí donde te digo, che, ¿no habrán preparado? Se llevaron al nene, lo encuentran y gente perversa y malvada uniformada se lo chorea y lo sacan.
¿Le birlaron a los chorros? Porque se aparece 2 veces, pero son todas equivocaciones, pero nadie sabe quién comunica. Y empiezan a aparecer personajes raros de la fuerza. Y después hasta te cae un ministro de seguridad, que es removido. ¿Cierto? Me quedé pensando en la ambulancia. Vos por un lado, yo sé para dónde estás apuntando, y ahí es donde te voy a decir, no, Dieguito. Vos por el tema del accidente, seguramente estés apuntando. Una hipótesis. El accidente. Pienso en 2 cosas. La hipótesis, la teoría del accidente. En realidad hay 2 hipótesis, esto está en la causa, no que se me ha ocurrido a mí. Una hipótesis, ¿se acuerdan? La de un disparo accidental. ¿Te acordás que se habló de un arma, un disparo accidental, intentando cazar, y que ese disparo habría impactado sobre Loan? Ojo, con el tema del accidente que se dijo en cuanto a un coche y todo eso, pero lo del disparo, esto se comentó bastante poco. O sea, como tal, parece que sí habría algún arma entre las personas que estaban allí ese día y que supuestamente estarían cazando, y es ahí cuando se produce aquel disparo, y por eso luego se artimaña todo ese plan para encubrir lo que había pasado. Bueno, era una de las teorías, ¿no? Para muchas personas no resultaba como tan llamativa esta teoría o tan cierta, sino que se iban por otros derroteros y que cabía para pensar muchísimo más que la desaparición forzosa de este niño pues habría sido planeada con anterioridad y que habría sido ejecutada por esas personas como un plan para llevarse una suma de dinero bastante grande. Digo pensando en la hipótesis de ambulancia, Loan y un Loan vulnerable en su salud. Una era la del disparo, vos decís... No, Diego, no. La ambulancia... ¿La otra? Sí, decime. La del accidente, que Callaba y Pérez, con Pérez al volante, alcoholizado después del almuerzo, haya atropellado a Loan. Que haya atropellado a Loan y que, para evitar las consecuencias legales, que la verdad, al lado del panorama de hoy, son ínfimas, digo, un abogado, imagino yo, poniéndome en los zapatos de Tito González, si esto fue así, si efectivamente lo atropellaron y luego lo hicieron desaparecer, debería decirle a sus clientes: siéntense frente a la jueza Posarpenso y frente a los fiscales, declaren la verdad y hacen negocio. Hubiese sido muy fácil eso, Diego. Lo que vos no sabés es cómo... Es que realmente todo ese tipo de hipótesis tampoco no tiene mucho sentido en cuanto a la desaparición de este niño por todo lo que ha conllevado el caso y todo lo que tiene alrededor a día de hoy. Yo creo que sinceramente si eso fuese cierto ya se hubiese sabido. O sea, si eso hubiese pasado, que lo hubiesen atropellado y que luego intentaron hacer la desaparición del cuerpo, esa persona en concreto, se hubiera sabido y poco más. O sea, por estar alcoholizado, lo que sea, justo hubo ese accidente, pues yo creo que eso se hubiese confesado. Creo que va mucho más allá el caso de Loan, sinceramente. Como quizás se maneja un procedimiento policial. Un procedimiento policial, al ser habido, pero la pucha, che, no voy a contestar, estoy al aire, flaco. Un procedimiento policial donde es habido un menor, un mayor o quien fuere, ¿sí? Al ser habido, estás obligado a bajar con una ambulancia. ¿Por qué? Porque hay que hacer un precario, ¿sí? Un precario médico. Y más si hablas de un menor, sea robado, desaparecido, ultrajado o lo que fuere, tiene que bajar una ambulancia. ¿Cuándo haces bajar una ambulancia? Sí, Carlitos. Perdón. No, no pasa nada. Estoy siguiendo en YouTube a la gente. Bueno, también fijaos por aquí que estaban publicando
algunas fotografías en varios grupos sobre lo que es este caso. Aquí los vemos. Mucha gente decía, listo, esta persona también se codea con el gobernador. Tendrá que rendir algunas cuentas. Dice, milita para el gobernador y gobierno actual. Los Caiaba son dirigentes políticos del campo. Aquí está en esta foto. Vamos a ver las siguientes. Aquí la vemos. En esta fotografía, en esta parte. Dice, a ver. Esta es una comida. La vemos como al fondo, justamente. Se hace la importante. Dicen, ladrones políticos, los padres de Loan sentados compartiendo con ellos. ¿Los padres de Loan? ¿Cómo que los padres de Loan? ¿En dónde? Bueno, aquí no están los padres de Loan, ¿no? Vale, aquí están más fotografías de esta señora. La gente dice, ya queremos a Loan con vida. Devuelvan a Loan con su mamá. ¿Por qué no habla esta gente? Bueno, estas son algunas fotos de Loan y esta es justo la primera que os estaba mostrando por aquí. De hecho, creo que sacaron alguna más. Victoria Callaba, ¿dónde está Loan? Esto, o sea, lo colocan desde varios medios de comunicación, ¿no? A ver. Dice, la mimada del poder correntino, María Victoria Callaba, no solo es una jugadora importante del gobernador actual, una jugadora, sino que también respondía al ex gobernador de la provincia, Tato Romero Feris, entre el 93 y el 97. ¿Por qué la protegían tanto? Nadie sabe nada. Y aquí salen dos fotos con el ex gobernador y con el gobernador actual de esa zona. Tremendo esto, ¿eh? Bueno, aquí tenéis algunas cosas que se van publicando en este tipo de grupos para estar como al tanto todo el rato de lo que es el caso Loan. Mira, de hecho aquí nos colocaron a nosotros el tema de estas pistas que había sobre la alerta amarilla de Interpol, Loan y la renuncia de Gallego que nosotros colocamos por aquí. Vamos a escuchar también a Daniel Bruno, que estuvo para una radio en Corrientes, hablando un poquito del caso Loan, lo que pasó en este caso ante la renuncia de Gallego. Vamos a verlo. Vamos a hablar del caso Loan porque las novedades de ayer proyectan una situación que, bueno, amerita definiciones. Recordemos la renuncia del abogado de los padres de Loan, el doctor Gallegos, y también la ratificación judicial para lo dispuesto por la jueza Porcel Penso sobre los 10 integrantes de la Fundación Dupuy. Esto es a cargo de la Cámara Federal acá de Corrientes. Dani Bruno, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego, Teresita, equipo? Hola. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, conocida esta decisión, la de Gallegos, conocida la decisión de la Cámara. ¿Qué se proyectan en la causa Loan? Bueno, nosotros dijimos que pasados los meses de vacaciones, de feria y demás, la causa Loan iba a volver al tapete, tal vez no con la fuerza y la presencia de lo que pasó el año pasado, sobre todo allá por los meses de junio, julio, agosto, septiembre tal vez, pero cierto es que lo que decías vos, señalabas algo que estaba, por lo menos no estaba calculado o algo impensado, era lo del doctor Gallegos, que sorprendió con su renuncia. Nosotros ayer estuvimos hablando con integrantes de la familia de Loan, hay hermetismo en este tema, se excusaron de hablar públicamente, aunque por supuesto confirmaron la noticia que el doctor Gallego abandonaba la causa. Bueno. Es raro, que la familia no quiera decir nada de lo que ha pasado ahí otra vez, con la renuncia de un abogado tan mediático como Gallego, que decía que estaba todo resuelto, que si el 98% y demás, y ahora la familia ni siquiera quiere hablar de eso. Bueno, hay un video que ha dado a conocer el propio profesional que dice se tratan de temas exclusivamente personales y que da a entender que la causa está encaminada directo a juicio oral y con la condena para los responsables de la sustracción, hurtamiento
en realidad sustracción, como está caratulado ahí la causa, de Loan. O sea, esto no hace más que ratificar lo que venía diciendo Gallego un tiempo a esta parte. Por ahora la familia no ha tomado ninguna decisión de nombrar otro abogado u otros abogados. Recordemos que no era solamente el doctor Gallego quien estaba en la querella, él se había convertido en el abogado de los padres de Loan, mientras que los hermanos optaron por otras personas, por otros abogados que también están vinculados a el estudio del doctor Alejandro Becchi, que sigue de alguna manera detrás de todo esto. Y bueno, también hay que recordar que el doctor Roberto Méndez, quien estuvo desde el comienzo en la causa, sigue como abogado querellante, digamos, ¿no? O sea que la modificación es la... Bueno, lo de Méndez fue la renuncia, creo que a las horas de hacer este programa, ¿no? De alguna manera, el hecho de que el doctor Gallego ya no va a estar en la causa. Eso por un lado, ¿no? Y el otro tema, que es una causa conexa, como bien decías vos, pero no por eso menos importante. Acá me parece que a la causa conexa hay que darle toda la importancia del caso, que por ahí yo no sé, tal vez haya habido hasta una cierta intencionalidad de no ventilar demasiado este tema, sobre todo me refiero a los medios que le dieron mucho auge al caso Loan, y paradójicamente con esta causa conexa, donde bien dijiste vos, los llamados Dupuy, que en algún momento Ramón Dupuy quiso despegarse, dijo no tengo nada que ver, pero es claro que en algún momento esta gente mencionó a la fundación, y el propio Ramón Dupuy, tal vez en un acto de intento de colaboración, dijo estamos trabajando en Corrientes, ayudando en la causa Loan. Y esto es un tema muy, muy serio. Nosotros venimos remarcando, y esto yo acá quiero remarcar el mérito de la prensa correntina exclusivamente, que ha marcado desde los primeros días de julio. Ustedes son testigos, nosotros y otros colegas, cada vez que salíamos y hablamos de esto, dijimos que desde los primeros días de julio la causa dio un giro a partir de la presencia de esta gente, que cae prácticamente por un caso fortuito. Y es importante refrescar la memoria, porque me parece que acá está un punto central, más allá de las personas que participaron en el almuerzo donde desapareció Loan. Esta gente tiene mucho que ver en que hoy la causa esté como está, ¿no? Sí. Quiero destacar algo de Dani Bruno. Bueno, como tal, importante es la búsqueda del cuerpo del menor, si es que esté fallecido, si no, o sea, encontrar a Loan, si está vivo también, evidentemente, pero luego hay otros puntos, otros apartados, como saber cuáles son los roles de cada uno de los imputados, y también las otras personas que supuestamente encubrieron el delito o estuvieron falseando o trampeando la investigación de alguna manera. No, Dani Bruno, si podés decir el canal de YouTube que tenés vos, donde, no sé, creo que lo tenés todavía, ¿no? Sí, donde vas subiendo el material, porque desde el Sí. primer día, es decir, el 13 de junio, ocurrió el secuestro o lo que sea, la desaparición La sustracción, sí, la dice la sustracción de justicia. Loan, ¿no? Gracias por ayudarme. El 14 a la mañana estaba Dani en ese lugar entrevistando para el ET7 a la Mariano madre. Vera. Sí. Entonces, me parece sumamente interesante que des a conocer el canal, porque ahí están todas las entrevistas, las charlas y demás, y se puede seguir el proceso en tiempo, digamos, de manera lineal, ¿no? Claro, sí, te agradezco la gentileza, Teresita. Yo por ahí pido a la gente que se suscriba, porque es la manera que nosotros sigamos teniendo presencia. Dani Bruno TV se llama, está en YouTube. Lo hicimos por una sugerencia que nos hizo gente que está muy ligada al caso desde el primer momento, porque hemos dado material a muchísima gente, y la verdad que mucha gente se nutrió de nuestro material, y muchas veces incluso hasta le sacaron de contexto algunas cosas, la verdad que a veces de mal gusto. Entonces, como bien decís, Teresita, la primera nota que hicimos, que se viralizó, fue precisamente para este programa, para el ET7, para el programa de ustedes, Sí. y que fuimos denominados, yo fui denominado de alguna manera como el corresponsal del programa, lo cual reconozco siempre, porque la verdad que era un caso que no se sabía qué contenía. Y bueno, y desde el primer momento
cuando la madre decía que había que buscarlo al chico casa por casa, bueno, cosas que después comenzaron a llamar la atención. También dijimos desde el día 14, y esto es importante decirlo, que Loan no estaba en el lugar y que desde nuestro punto de vista, humilde punto de vista, después la justicia, las investigaciones terminan confirmando, porque después con el diario del lunes todo es fácil. A ver, también Daniel Bruno como tal tiene un acercamiento bastante grande a lo que es la familia de Loan, o eso es lo que a nosotros nos había contado en aquella entrevista que le hicimos, que tenía como varias partes y tal. Pues él nos había contado en una de las partes que había hablado incluso hace poco con el padre de Loan, ¿no? Y que aún seguía yendo a buscarlo a ese lugar donde desapareció y que realmente como que no tenía ninguna sospecha sobre su familia, sino todo lo contrario. Mientras que hay otros periodistas que al revés, o sea que sí que parece que llegan a tener muchas sospechas sobre lo que sería alguno de los familiares de este niño. Fácil, digamos, pero en ese momento nosotros nos dedicamos a trabajar, a tratar de tirar del hilo a ver dónde podíamos encontrar alguna punta, y la verdad que fue un trabajo que hicimos durante un mes y pico, 9 de julio, instalados en la zona, y después un mes y pico en Goya. Y también, repito, vuelvo sobre el tema. El 4 de julio, yo le decía en este programa precisamente, ojo con el giro en la causa, y me acuerdo que fue exactamente ese día, no sé si fue un día miércoles, si mal no recuerdo, cuando Camila Núñez llegaba a declarar a la Fiscalía Federal de Goya, del doctor de Guzmán, por la calle San Martín, rodeada de un espectacular operativo y de anuncios insistentes de esta supuesta Fundación Dupuy y de medios nacionales, remarco, medios nacionales que hicieron el seguimiento en vivo de la caravana, el convoy que llevaba a esta chica a declarar, cuando decían, la causa va a tener un giro impresionante. Lo decía la doctora Cutaya, lo decía Alan Cañete a la salida de la Fiscalía, y vaya si tuvo un giro, porque a partir de ese momento, lo que venía haciendo, buscándose a Loan, buscando en el campo, con esa cantidad de efectivos y medios que se movilizaron, y cuando se hablaba del extravío, podía ser, de Loan, y se especulaba con algunas otras posibilidades, esta gente claramente salió a instalar la idea de una maniobra de trata con vinculaciones muy fuertes en cuanto a la cuestión política, policial y judicial. Le querían básicamente... A ver, es que como tal, toda la especulación que hay en cuanto a eso es que es muy grande. Muy, muy grande. Aparte, medios como bastante importantes creo que dejaron hablar del caso Loan, básicamente por ese tipo de cosas, ¿no? Por la grandísima hipótesis que había detrás, con ciertas fotos, con declaraciones de algunos testigos. Bueno, ahora os decía, ¿no? Sale en el Facebook todas estas fotos y tal. Y luego, claro, se hablaba... No, es que esta gente compraba niños, ¿no? Y justo tenemos la desaparición de un niño más de 9 meses después, con una banda organizada en un sitio donde literalmente no pasaba nadie, ¿no? Entonces, pues bastante llamativo, ¿no? Los contactos que parecían tener algunas de las personas que estaban ahí en ese almuerzo cuando desaparece este niño de 5 años. Querían apuntar a las autoridades provinciales del caso de trata. Totalmente. Igual que quien también quiso instalar la cuestión vinculada a la droga. Bueno, también eso te iba a decir, siguiendo el correlato, eso fue en primera instancia. Me acuerdo exactamente que cuando sale la doctora Cutaya y nosotros le preguntamos, doctora, ¿podemos hablar en la puerta de la fiscalía? ¿Podemos hablar con Camila? No, ella no puede hablar, está muy conmovida, en fin. Manejaban a las dos chicas, tanto a Camila como a Macarena. La subieron a la camioneta y nos decían, acá hay algo muy oscuro, esto es muy pesado, está metido todo el poder de corriente detrás de esto. Pero le decían muy bueno, ¿y cuáles son los fundamentos? Díganos cuáles son los indicios. No podemos decir, porque eso, bueno. Cuando yo fui el día 6
de julio, día sábado 6 de julio, en horas de la tarde, un frío tremendo, a tratar de hacer una nota en el hotel de Boca Negra, de Raúl Boca Negra. Por supuesto, los medios locales estábamos impedidos prácticamente, salieron con evasivos, no pueden, estar muy conmovidas, están conmocionadas, o casualidad que 20 minutos después, viendo por la televisión, las dos mujeres salían en cadena nacional prácticamente, contando esta teoría de que de que el chico fue víctima de una red de trata, que había protección política, policial y judicial, y apuntando directamente al gobierno de la provincia y particularmente la figura del gobernador. Bueno, una hipótesis que tiene por aquí también el periodista Daniel Bruno de cómo se sucedieron esas entrevistas en las televisiones más grandes de la Argentina por parte de Macarena y de Camila y otros muchos datos. Yo os pregunto también a vosotros qué pensáis de esa llamada que se dicen que se había filtrado. ¿Quién podría haber hecho la llamada? O sea, sobre que supuestamente habría habido una ambulancia o que la necesitaban para Loan Peña. Como que cambia todo un poco, ¿no? En la forma de ver el caso. Si realmente se afirmaba que se encontraba vivo, pero cansado, y que en este caso habían pedido una ambulancia. Me parece brutal todo eso, pero bueno, hay muchos más datos también de este caso. Son vendidos para que... Mira, es que esto yo creo que esta parte me parece que ni siquiera la podemos comentar por aquí. Habla de explotación, sex, luego tema órganos, lo del Naranjal, que si estaba pactado, que la cena termina ahí porque lo pactan con la Audelina y ahí es cuando tienen permiso para ir con los niños al tema del Naranjal y ahí es cuando se lo llevan prácticamente corriendo, ¿no? En esa tapera que está ahí y ya se le dice que se perdió el niño, ¿no? Básicamente. Luego hay otra cosa que os quería comentar por aquí en este vídeo, es que hay una parte entre los mensajes de los imputados donde se asegura que ya apareció Loan. Que ya aparecía un mensaje que desconcertaba, vamos, totalmente a los investigadores que pedían unas pericias de urgencia hace unos meses atrás, obviamente, y que los teníamos y que involucraban incluso en esa madrugada a Walter Maciel, a la Audelina Peña y a Mónica Millapi, ¿no? Y así la jueza Cristina Potser, de la cual se lleva hablando muchísimo tiempo, pues había analizado todo esto y ahí es cuando a las 2:32 de la madrugada de ese 14 de junio había un mensaje donde decía hola buenas, yo acá en la comisaría, pero sí, ya apareció. Y en otro a las 2:34 dice ya apareció. O sea, dos mensajes donde se dice que el niño apareció. Y es que hay que decir que allí estaba también Millapi, que hoy es una de las principales imputadas. En esta indagatoria, la mujer decía: escuchamos como a las 3 de la mañana que el policía nos dijo que apareció Loan. El comisario salió y dijo que había aparecido, y la Audelina estaba con el teléfono. Dijo: no, es mentira, que no apareció, que ella estaba hablando con Camila y que le dijo que no. Y claro, luego, en este contexto, en la causa están como remarcando que los mensajes que había enviado, por un lado, la tía de Loan de madrugada a sus conocidos y que les había informado que ya había sido encontrado, ¿no? Y la verdad es que es bastante sospechoso para los investigadores estos mensajes. En la causa no quedan dudas de la participación de la Audelina en esa colocación de ese calzado justo en el barro. Estas fuentes de acceso al expediente así lo decían. Y la pregunta que se seguían haciendo es qué rol había cumplido la hija de Macarena, que estaba con su madre cuando pescaban ese botín embarrado. Así los fiscales, pues los dos últimos tenían que decir que la Audelina había pasado la noche en comisaría ese 9 de julio. Así tenemos esos mensajes diciendo a las 2:32: hola buenas, yo estoy aquí en comisaría, pero ya apareció el niño. Y otro a las 2:34, o sea, 2 minutos después, diciendo: sí, ya apareció. Ya apareció Loan, pero tantísimos meses después, prácticamente 8 meses después de la desaparición del niño. Y luego de esos mensajes que vemos por ahí, tenemos muchísimas dudas de qué es lo que realmente pasó y por qué decían ahí que había aparecido cuando realmente el niño no está. Y le dice: ya se perdió. Wow. Muy fuerte todo lo que contaste. Tremendo. Después te voy a preguntar punto por punto.
Qué complicado. Te pregunto por algunos personajes puntuales. ¿La abuela del chiquito y los padres nada que ver con esto? Absolutamente nada que ver, absolutamente nada que ver. Con los padres me ha tocado estos 3 meses compartir permanentemente el dolor, absolutamente ajenos. La abuela, que a mí televisivamente me resultaba una persona, ¿cómo puedo decirlo? Difícil, no era la persona que a mí me provocaba dentro de esto tan mediático, digamos, una situación de empatía. No, reconozco que tampoco he tenido ni he necesitado tener vínculo, pero está fuera de esto. Acá la anfitriona fue Laudelina digamos, y los grandes, las personas a ser recibidas para que esto ocurra son el Marino Pérez y su mujer Cailaba, una persona vinculada a la política y única pareja que tenía, digamos, el poder para generar algún beneficio para el resto, ¿no? Así que, y luego comprobada también una relación muy estrecha entre Pérez y el comisario Maciel. Sí, un atorrante, un delincuente. Terrible. Efectivamente, Paulo. Y Maciel es el encargado de destrozar la investigación los primeros días, de plantar pruebas falsas, de desviar la investigación. Qué bárbaro, O sea, en cuanto al tema de Maciel, podría ser como la séptima persona que le faltaba por comentar, ¿no? A Gallego antes. Es tremendo eso, ¿no? O sea, que tenían como esos presuntos vínculos con esa persona y que ahí en los primeros días, claro, fue allí a buscar ¿qué? Había algo que buscar, él lo sabía. Es tremendo eso, ¿eh? Dejas mudo con todo esto porque el paso del tiempo a uno le parecía que dilataba la cosa, que la enfriaba, y vos nos das un panorama muy, muy alentador. ¿Gonzalo? Sí, doctor, quería saber hasta qué punto lograron comprobar o están en vías de comprobar alguna conexión con el poder político. Bueno, perdón por cortar la pregunta, que vamos ahora con el tema de la trama política, si lo hay o no. Y sinceramente, o sea, esta parte me parece como súper alentador, todo lo que comentó por aquí Gallego, sobre todo el inicio de sabemos quién tiene a Loan, ¿no? Y esas frases de estamos cerrando ya el círculo. Me parece como bastante alentador, ¿eh? ¿Lograron comprobar o están en vías de comprobar alguna conexión con el poder político? Recordemos que en su momento la justicia quiso pedir la indagatoria de un senador provincial, Pellegrino, y quedó en la nada. Sí, acá el interés político que hubo atrás, uno puede hablarlo timoneado por este hombre oscuro, aunque de cabello claro, que es este hombre Vera, que se instaló allá, que intentó, digamos, generar todo tipo de hipótesis, que hacía marchas para aquí y para allá, a favor de un partido a partir de otro. Después sí hubo involucramiento, creo yo, de sectores que buscaban algún tipo de beneficio, más bien desde cierto tipo de lumpenaje. Se ha hablado mucho de personajes que yo mismo, Pablo, Gonzalo, yo los estoy citando en lo que queda de la investigación para terminar de despejar toda duda y que la gente, porque en un momento la gente dice, no, porque hay un tal Codazzi, que es el que no sé qué, el que lo metió al cartel de Medellín. Lo vamos a tener a Codazzi sentado, es un personaje, un lumpen, sin ningún tipo de relevancia, y va a ser importante también para descartar. Yo creo que es importante llegar a la verdad como estamos llegando y que la sociedad no tenga dudas y que los padres no tengan dudas de que llegamos a la verdad y de que lleguemos a Loan. Me parece que esta es la enorme responsabilidad. Llegar a Loan. Sí, esa es la clave. La verdad que sea efectivamente. Y estamos en eso, y este enero ha sido próspero, digámoslo así, en ir cerrando el entramado de la prueba, ¿no? ¿Vos crees que Loan está en el exterior o en la Argentina? Estoy convencido al 100% que no tuvieron ninguna posibilidad de extraerlo a Loan de la Argentina y que probablemente no era además el objetivo. Y te agrego, quizás excediéndome un poquito en lo que... Bueno, en verdad, en esta entrevista yo creo que se está excediendo muchísimo, ¿no? Gallego aquí. Antes de ir con esta parte, o sea, quería comentar lo de Codazzi, que fue como un abogado que se metió, que estaba con Laudelina Peña, con Macarena, y aquí este hombre, o sea, José Codazzi, este famoso abogado ya por el caso, como que instaló algunas teorías y tal, y de hecho en las indagatorias de esta señora dijo algo así como, perdón por mentir en mi primera declaración, pero en realidad fue el abogado.
fue el abogado el que incluso como que Laudelina había dicho que las había amenazado, básicamente, para que instalara como la teoría del tema del siniestro, lo de ese supuesto accidente y tal, que ahí se puso el foco en esa teoría y que aún sigue instaurada en los medios de comunicación hasta el día de hoy, básicamente, y que a mucha gente esto le molesta muchísimo, la verdad. Mucha gente que sigue este caso y que no se lo creen. Y lo que decía Laudelina era eso, de que la había amenazado a ella y a su hija a la mañana del 27 de julio, ¿no? Entonces, claro, luego cuando fue a testiguar, lo que decía es que José Codazzi, que decía, aunque digáis esto, vais a quedar presas igual. Y esas eran algunas de los mensajes que le había dicho, ¿no? Básicamente a estas dos personas imputadas. Estoy convencido al 100% que no tuvieron ninguna posibilidad de extraerlo a Loan de la Argentina y que probablemente no era además el objetivo. Y te agrego, quizás excediéndome un poquito en lo que la prudencia me indica, en el momento que se dice que se pierde Loan y se habla de que Pérez iba a ver un partido de River por sí, ahí, que se corta la luz, no sé qué cosa, ¿no? Efectivamente, se había cortado la luz y además se detectan varios llamados de Laudelina a Cailaba, como diciendo, cuando lo traen, dale que ya pasó un rato, dale que ya pasó una hora, dale que ya pasó una hora y media. Entonces, el cuento de la pérdida de Loan, entregado por el señor Ramírez a Pérez, era un cuento que quizás inicialmente tenía que ver con un extravío, llamémoslo entre comillas, de unas 2 horas. Lo que ocurrió después es lo que va a tener que explicar Pérez sentado en un banquillo, o antes, esperemos que antes, porque el dolor de la familia no resiste tanto, va a tener que explicar por qué el extravío no terminó a las 2 horas y continúa, entre comillas, hasta hoy, ¿no? Te hago las dos finales. ¿Vos crees que alguno puede quebrarse y romper? Porque hasta ahora este silencio parece hermético, ninguno de todos los 7 que están presos habla. ¿Vos crees que en algún momento esto se puede romper? Mira, yo soy un enamorado de los juicios orales. En los juicios orales sale a luz la verdad, digamos, si hay una cierta inteligencia por parte del tribunal, por parte de la querella, por parte de la fiscalía. Espero que sea antes, porque todavía tenemos algunos resortes para golpear sobre la verdad. Pero yo no tengo ninguna duda que, claro, que varios de los que estaban cómodos, Paulo, incluso quienes tienen un poquito menos de responsabilidad que Pérez, porque acá es jugarte o a 15 años de prisión o a algo parecido a una perpetua o a más de 20, entonces acá cuando... Claro, es lo que se decía el otro día, de lo de la perpetua, ¿no? Por ejemplo. Y a ver, lo del pacto de silencio que se hizo, el hermetismo que hay entre ellos, si se podría romper o no, es que ha pasado mucho tiempo, es raro, ¿no? Que no se haya roto ya. Las cosas son distintas. El pacto de silencio te servía cuando todos decían, bueno, esta causa se cae, al final hubo 100 hipótesis, ninguna se comprobó, cada quien a su casa. Esto no va a ocurrir y yo creo sí que va a haber quien diga la verdad y quizás probablemente antes del juicio oral. La última, Ojalá. ¿los papás cómo están? Ojalá que alguien rompa ese silencio y diga la verdad de una vez por todas y que la familia pueda descansar de una vez, la verdad. Con todo esto. Y están realmente desesperados. Es muy difícil sostener una suerte de búsqueda, duelo, de todo junto a la vez, de ir viendo qué pasan los meses, que pasan 7 meses y no tienen la noticia, pero bueno, ellos están informados minuto a minuto de lo que estamos haciendo y tienen la esperanza de que vamos a llegar a la verdad, y es lo que yo les digo día a día. Mi objetivo es llegar a la verdad, llegar a Loan en las condiciones en que Pérez lo tenga y que esta familia pueda continuar su vida en paz. Pero claro, una angustia y un dolor que no cesa, ¿no? Hay que ponerse en el lugar. Desde el 13 de junio. Exacto, exactamente. Efectivamente. Claro, es que al final daos cuenta que todas las familias de desaparecidos sufren un montón porque no saben cuándo va a terminar el duelo. O sea, no saben cuándo va a terminar ni saben cuándo empezarlo, porque están en esa búsqueda, no saben realmente qué es lo que ha pasado, no saben ni si su hijo está vivo o no. Y esto han pasado 8 meses, ¿no? Pero realmente nosotros que seguimos algunos casos de desapariciones en España, pues hay niños desaparecidos, algunos, ¿no? Que
evidentemente en Argentina hay muchísimos, pero nosotros al ser de España obviamente hemos seguido alguno que otro, ¿no? Así los más famosos como el de Cristina Bergua o de Caroline del Valle, que seguro que a alguno de vosotros os suena, o incluso el de Gloria Martínez, ¿no? Que nunca se supo lo que realmente le pasó a esa niña de 17 años, ¿no? Para terminar lo que sería este vídeo, mañana seguiremos con más cosas de Alejandro Pueblas, que me estáis mandando bastante información y demás. Tenéis todas mis redes sociales también en la descripción, me podéis buscar en Instagram como AxelBlaze16, también en Twitter por el mismo nombre, y por ahí me podéis mandar ya sea vídeos que queréis que vea, por aquí reaccionando con vosotros a todo el caso de Loan. Y también, bueno, ya sea en Instagram o incluso por correo electrónico, lo que sea, decidme si tenéis informaciones, lo que vosotros queráis, pues me ayudáis muchísimo también, y así también veo como algunas partes que vosotros queréis que comente por aquí. Vamos a ver el tema de las lanchas, ¿no? Que habían encontrado como una lancha dentro de la propiedad de un hijo de María Victoria Callava, que adueñaban también a Pérez. ¿Qué es lo que había pasado con estas lanchas? Valentín Correa, nuestro camarógrafo. Ahí está. Esa es la lancha de María Victoria Callava. De hecho, la lancha se llama María Victoria, ¿eh? Esta es la casa de su hijo. Acá la tenían escondida esta lancha. Fíjense cómo está ubicada. Su hijo se retiró ayer de aquí cuando la prensa tomó conocimiento de que tenía guardada la lancha de su madre. No está en su domicilio. Tiene comercios en esta esquina. Tenía una finca. Su hijo también, problemas económicos, según pudimos averiguar en bocas de los vecinos. Pero ahí está, una de las embarcaciones de este matrimonio. Los dos están detenidos en estos momentos. Atención, porque la clave sería que alguno de los 6 imputados se quiebre. Se había hablado de que José Pérez, el ex capitán de navío, tenía intención de hablar, de revelar algo con respecto a lo que pasó ese jueves 13 de junio. Pero si acercan la imagen van a ver que tiene el nombre de una de las detenidas, de quien supo ser la directora de producción. Ahí le tienen la imagen, esta es la imagen. María Victoria se llama esta embarcación. Falta el Callao, obviamente. Y fíjate aquí que, claro, este tipo de cosas hay que investigarlas. O sea, todos los puntos, si se pudo llevar al niño en esta embarcación o no, si se pudo llevar en otro de los coches, que se había investigado la Ford Ranger, etcétera, el 4K, todo ese tipo de primero de los coches, y ahora si tuviesen otras embarcaciones. De hecho, se hablaba que tenían otras varias que se estuvieron investigando, si podría haber rastros de Loan o ADN en las mismas. Guardada aquí en lo que es el jardín de esta casa. Curiosa ubicación de esta lancha, que no fue secuestrada. Y teniendo en cuenta que esta lancha la utilizaban justamente para navegar ya sea por el río Paraná o por el río Paraguay, o utilizarla también en las lagunas que hay en esta zona, inclusive lagunas que hay en las cercanías de la casa de la abuela de Loan. Estamos a unos 6 kilómetros de esa propiedad. Esta camioneta pertenece al hijo, es blanca, como la del matrimonio también, ¿no? Como la de su madre y su padrastro, porque qué buen pasar es económico, ¿no? Digo, Jorge de Callava con otro hombre. Sí. No, digo, qué buen pasar económico, perdón. Te interrumpo porque, a ver, para preguntarle a Cardini también, no sé si nos está escuchando, si hay alguna forma de determinar si una embarcación se utilizó en los últimos días o no. Y para tratar de determinar también si esta embarcación, en qué circunstancias se habría utilizado. Yo no sé cómo son los puertos allí en la provincia de Corrientes, pero acá en Buenos Aires, uno cuando sacás una embarcación tenés que avisar, mandar una determinada... Claro, es que tiene que haber como muchos datos en que eso se pueda investigar, ¿no? ¿Cuándo consumió esa embarcación? Si se echó o no ese día. El tema de si se avisó de que iba a salir o no. Si alguien vio esa embarcación, si le suena haberla visto justo en ese día o en días posteriores a la desaparición del niño. Claro, son muchas cosas que se podrían ver, ¿no? La información y demás, no, me mira... Te miramos a Lerno y yo casi mono enternecedor. Sí. A ver, es cierto lo que dice ella, o sea, si sacás la lancha acá en Buenos Aires, hay famosa prefectura,
tenés, el que te baja la lancha normalmente tiene que estar notificado todo, pero hay lugares en los cuales vos llevas el tráiler con la lancha, la bajás en un lugar, sabés que así no hay a lo largo control, y a lo ancho del Paraná, donde quieras. No, perdón, en Uruguay también, yo he entrado en cualquier lado con... El río Uruguay, el río Paraná. Obvio. Esta era Pero, una de las... Pero las lanchas que este hombre tiene se pueden peritar, o sea, se podían secuestrar esas lanchas y buscar algún tipo de indicio que indique que cuando se utilizaron, quién la utilizó, cómo se utilizó. Inclusive también pensá que si alguien anduvo en lancha y yo cuando salgo con mi lancha llevo el teléfono celular puesto y encendido, también dejo un rastro informático. Claro, podría haber un rastro informático detrás de la lancha, pero otras muchas cosas que se pudieron haber averiguado, ¿no? Detrás de María Victoria, que es como se llama, ¿no? Esta lancha. Bueno, quería terminar por aquí esta parte de este vídeo. Como siempre, estamos ahí muy atentos a la última hora del caso del nene Loan. Dejadme por aquí abajo en comentarios vuestras impresiones, like, suscribiros al canal con la campana y nos vemos mañana con nuevos vídeos.